Bueno, buen día chicos de la comunidad andina en toda Latinoamérica. Pues como les prometí en el anterior video, vamos a empezar a dar como una serie de instrucciones para que ustedes puedan entender más el funcionamiento de los idiomas, del aprendizaje, todo lo que encierra ese mundo tan maravilloso pero tan mitificado pues de los idiomas. Entonces, como les dije en el video anterior, vamos a empezar a hacer una serie de aclaraciones basados en la opinión de expertos y de pues, el equipo humano de Uniandina, todos nuestros docentes especialistas en el desarrollo de la lengua, en el aprendizaje, en la enseñanza, filólogos, docentes, pedagogos, entre otros. Bueno, entonces como les dije, vamos a empezar a desmitificar cosas sobre el tema del inglés y del aprendizaje del idioma en Colombia y en general en Latinoamérica. Entonces los mitos se dividen, o bueno, hay varios mitos, más mitos que realidades respecto al aprendizaje del idioma. Entonces vamos a empezar con el primero, que hay un límite de edad, personas que dicen que no, que yo ya tengo 30 años, 40 años, 50 años, entonces no puedo aprender el idioma, ya el oro viejo no aprende a hablar. Falso, el idioma lo puede aprender cualquier persona, sin importar la edad, sin importar la condición económica, social, nada, todo está aquí en la cabecita y bueno, el que se lo propone lo logra. There is will, there is way, es una expresión norteamericana, bueno, de la cultura inglesa, que traduce cuando hay voluntad de camino, y en el tema de los idiomas pasa exactamente eso. Ese es el primer mito. Número 2, que el aprendizaje presencial es mejor que el virtual. Hemos visto algunos comerciales de una empresa en Bogotá, en Colombia, que mitifican mucho y satanizan mucho el hecho de aprender de forma virtual. Al igual que el anterior enunciado, pues si tú tienes la voluntad de aprender, lo puedes hacer. Puedes sacar un espacio en tu casa, puedes tener la concentración, audífonos y un docente. ¿Sí? Vas a tener la presión de que normalmente las capacitaciones y cursos virtuales se dan con un docente personalizado, porque esos grupos virtuales no son de más de 5 personas, sin importar la empresa en educación virtual. Entonces el docente va a estar ahí contigo siempre. No es verdad que el aprendizaje presencial supere al virtual, es falso siempre y cuando tú tengas un docente. Lo que sí es una verdad es que si tú ingresas a una plataforma y encuentras material por montones, pero no tienes una guía o alguien que te esté dando la hoja de ruta al camino para el aprendizaje del idioma, no lo vas a aprender porque no vas a tener un límite, ¿sí? Como si tú salieras a entrenar y hacer deporte, pero no sabes qué estés haciendo, ni controlar la alimentación, ni la cantidad de deporte, ni la cantidad de calorías que estás quemando. Siempre tiene que haber un guía. Pero el hecho de que el guía sea presencial o virtual no infiere en el desarrollo del aprendizaje. Por lo menos en mi opinión, en mi experiencia, yo soy poco dado a ir a conferencias muy grandes donde haya mucha gente, así el conferencista esté al frente mío, porque uno se distrae con el celular, entra una llamada, un mensaje, alguna cosa y ¡plup! Se perdió el hilo de lo que la persona está diciendo, enseñando, y ahí le quedó el vacío a uno en el tema de las conferencias. Habrán otras personas que sí lo hagan muy bien y que les funcione, en mi caso no. En mi caso el aprendizaje ha sido virtual en la mayoría de cosas que he hecho durante toda mi vida, en mis carreras, en mis cosas, y ya me ha funcionado muy bien, porque incluso el recurso virtual ofrece una ventaja sobre el presencial, y es que tú puedes pausar una clase, puedes volverla a ver, puedes repasar, tienes diapositivas, tienes todo el material ahí. Entonces, como estás haciendo, son tutorías en vivo, pero que quedan pregrabadas, pues tú vas a poder examinar el tema y vas a poder estudiar mucho mejor, ¿cierto? Mientras, digamos, en una conferencia grandota con mucha gente, pues sí, pueda que se escapen cosas, pero va a ser difícil luego volver a tener un feedback sobre toda esa información. Entonces, mito completamente de que la educación presencial es mejor que la virtual. Falso. Mientras tengas tu profesor, no pasa nada. Tercer mito. ¿Qué es mejor un extranjero para enseñar? Ese es uno de los mitos más comunes en Colombia, por lo menos cuando uno habla del tema del inglés y llaman las personas a preguntar.
es como por regiones. Hay en lugares donde no les importa, ¿sí? Digamos como en Santander, en Cali, en Medellín, pero otras donde sí mucho, como es en Bogotá, que entonces, digamos, se ha creado el mito de que un extranjero es mejor docente o se aprende más con un extranjero. Completamente falso. Para que tú puedas aprender necesitas un docente y el docente tiene que saber de pedagogía. Para enseñar uno debe aprender a enseñar, ¿cierto? No todos, digamos, tienen como el talento, porque es una mezcla entre los dos, talento y la habilidad que se adquiere en la universidad formándose como pedagogo que funciona al momento de impartir una clase, ¿cierto? Pueda que tú tengas un docente extranjero que viva en tu casa, que, etcétera, muchas cosas, pero el hecho de que lo tengas ahí contigo y que sea extranjero, que sea nativo inglés, australiano o americano o canadiense, no significa que tú vas a aprender mejor que con un colombiano. Eso es un mito de los más fuertes que hay en Colombia. Desafortunadamente nosotros lo vemos así, obviamente sin rechazar el hecho de que muchos extranjeros vengan a Colombia, pero pues obviamente le quitan credibilidad a los docentes colombianos, a todos los chicos que estudian en diferentes universidades y se preparan para ser profes, teachers de inglés o de francés o de alemán y que tienen la estructura gramatical y que la tienen muy bien aprendida, ¿sí? Entonces, falso, eso es un mito muy falso, donde uno dice, no, es que Pepito Pérez llegó de Australia, entonces Pepito Pérez es mejor que el profe. No, no porque Pepito Pérez no puede saber enseñar como sabe enseñar el profe, ¿cierto? Pepito Pérez habla el idioma muy bien, pero no significa que lo pueda enseñar. Entonces, mito falso, un extranjero no enseña mejor que un docente colombiano. Un extranjero no es pedagogo, un colombiano sí es pedagogo, o si el extranjero es pedagogo y domina el idioma español, tanto para podernos hacer la paráfrasis, se llama eso, o sea, para explicarnos cosas que son solamente propias del idioma español, va a ser un buen docente en los primeros niveles. No quiero desvirtuar a los extranjeros, obviamente. Un extranjero es muy buen elemento para el soporte de listening y speaking. Ellos te van a corregir muchísimo la pronunciación. Ojo, teniendo en cuenta del lugar de donde provenga este extranjero. No significa que porque es extranjero tú vas a tener la mejor pronunciación del mundo, no, porque tanto en Europa, en Estados Unidos como en Colombia pasa lo mismo, hay diferentes dialectos, formas de hablar, dependiendo del estrato social o dependiendo pues muchas otras variantes, ¿de acuerdo? Entonces un docente extranjero es bueno para que tú perfecciones el aprendizaje, porque puedes practicar con él, puedes intercambiar información, te obligas a estar hablando y él va a tener muchísimo más conocimiento en el listening y la forma de pronunciar las palabras, pero hasta ahí, ¿listo? De resto, pues si el extranjero no habla español muy bien, va a ser complejo que te explique, digamos, frases como las que se usan en Cali, el oye, ve, o en Medellín, el parcero, o muchas jergas que son propias colombianas, mientras que un colombiano si las conoce todas, te las puede homologar al inglés, ¿listo? Entonces, mito, falso, es un mito, no es una verdad sobre el aprendizaje del inglés en Colombia. Ya volvemos.